Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Esta enseñanza para liderazgo se titula así, 5 principios para líderes basado en los huesos secos. Dios nos habla por esa figura de los huesos secos, por una alegoría. Son tipos, son símbolos proféticos que han quedado en la escritura. Vamos a ver 5 principios. Pero primero, para definir qué son los huesos secos, usaremos la oposición o el antagonismo. Huesos secos en nuestra vida es cuando la carne está debilitada o vencida, sujetada, reducida a la impotencia. Hay poder en los huesos secos. Tenemos que servir a Dios desde una vida de huesos secos. Todo esto va a ir tomando sentido. ¿Pero qué son huesos secos? Pues huesos secos es cuando la carne está en cada uno de nosotros debilitada, vencida, sujetada o reducida a la impotencia. ¿Pero qué es la carne según el Nuevo Testamento? Sabéis que son formas de hablar, ¿no? A veces hay figuras que vienen a representar lo mismo. Por ejemplo, el viejo hombre dice que nos despojemos como si fuese una vestidura y nos revistamos del nuevo hombre. Es una forma de hablar de lo del pecado y lo de Dios, lo santo, lo del espíritu y lo que es pecado, ¿verdad? La luz, las tinieblas. Entonces el Señor habla mucho en la palabra, en el Nuevo Testamento sobre todo, acerca de la carne. Pablo usó esta expresión, la carne y la sangre. ¿Qué es la carne según el Nuevo Testamento? Porque si sabemos lo que es la carne, vamos a saber qué es huesos secos. La palabra que usa en griego es sarx. Sarx. O la voy a poner aquí en el chat. Sarx. La palabra que usa en griego. El adjetivo, 2 puntos, es sarkikos. O también, o sarkiros. Ahí está. Ahí yo lo he compartido como en griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la carne según el Nuevo Testamento? Os voy a ir dando algunas citas, ¿de acuerdo? Mirad, siete cosas que la carne, que habla de la carne aquí en el Nuevo Testamento. Primero, la carne, Jesús dijo, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Marcos 14:38 y Mateo 26:41. Jesús en Getsemaní orando y al ver que los discípulos se dormían, dijo eso, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿qué es la carne según el Nuevo Testamento? Vamos a ver, la carne es débil para la oración y no se dispone para lo de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Segundo, dice en Romanos 7:14, dice Pablo, yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, el hombre carnal equivale a un hombre vendido al pecado. ¿A qué se refiere con vendido al pecado? Pues que en el hombre carnal que todavía no opera la gracia, no opera el Espíritu Santo, el pecado se enseñorea de él. Está derrotado, está vendido. Tercero, dice en Romanos 8:7 que la mente carnal es enemiga de Dios. O sea, la mente puesta en la carne, la mente carnal, es enemiga de Dios. Piensa totalmente contrario a Dios. Podríamos poner tantos ejemplos de las paradojas del reino, ¿no? Que el Señor dice, ama a tu enemigo. Tu mente carnal dice, no, ódialo. ¿Verdad? Tu mente carnal dice,
perdona otra vez. O sea, perdón, Dios te dice, perdona otra vez. Tu mente carnal te dice, otra vez vas a perdonar. Tu mente carnal te dice, guarda. Y tú primero, tú segundo y tú tercero. El Espíritu de Dios, la mente de Cristo te dice, más bienaventurado dar que recibir. Dios primero, tu prójimo segundo y tú tercero. Entonces, por eso la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ok, las citas las voy dando y podéis anotar, pero no vamos a leer todos los versículos porque se nos haría muy largo. Romanos 8:7 es la cita que te he dado, la mente carnal es enemiga de Dios. Pero en Romanos 8:8 dice que en la carne es imposible agradar a Dios. En la carne es imposible agradar a Dios. Agradamos más bien al otro porque es una naturaleza diabólica, ¿no? Entonces, es imposible agradar a Dios. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Peligrosa la carne. Quinto, y ahora sí que voy a leer un par de versículos. Mirad, os doy citas. Romanos 8, del 3 al 5, pero no lo voy a leer. Lo que sí quiero leer es Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. ¿Qué dice allí acerca de la carne? Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces ahí claramente asocia la naturaleza carnal con lo pecaminoso o lo diabólico en el ser humano, la oscuridad en el ser humano, las concupiscencias. Esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí vemos que la carne tiene apetitos, deseos y que son contrarios a Dios. ¿Qué es la carne según el Nuevo Testamento? Esta palabra sarx o el hombre carnal, sarkikos, es débil para la oración, no se dispone para lo de Dios. Segundo, está vendida al pecado. Tercero, la mente carnal es enemiga de Dios. Cuarto, en la carne es imposible agradar a Dios. Quinto, la carne es la naturaleza pecaminosa o lo diabólico en el ser humano. Muy bien. Sexto, el hombre sin Dios es natural o carnal. 1 Corintios 3:3. Al cristiano inmaduro, yo sé que estoy poniendo una base que los que lleváis más tiempo en el Señor, lógicamente todo esto es muy sabido, ¿no? Pero estoy poniendo una base bíblica para luego entrar a la revelación de los huesos secos. El hombre sin Dios es natural o carnal, 1 Corintios 3:3. Pero allí mismo, al cristiano inmaduro también se le llama carnal, ya que aún en él vence la naturaleza pecaminosa. Por eso dice Pablo, no pude hablar como espirituales, sino que os tuve que hablar como a carnales, dice como a niños en Cristo. Entonces, la madurez, según esto, se mide en el grado de victoria que tiene sobre la carne. Puede llevar muchos años en el Señor, pero si todavía la carne es lo que predomina, eres inmaduro, niño en Cristo. Otra cosa que dice en 1 Corintios 3:4, cuando vosotros estáis diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy, ¿no sois carnales y niños? Entonces, la carne es dada a las divisiones. Y otra cosa que dice aquí en Colosenses 2:8, muy interesante también, es que el carnal normalmente es altivo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en la Biblia de las Américas habla en este versículo de que, perdón, es en el 18, no en el 8, en el 18. Es Colosenses 2:18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Ve? El que está en la mente carnal fácilmente es una persona, dice, vanamente hinchado, o sea, altivo, orgulloso, ¿no? También el carnal es altivo. Vaya regalico nos ha hecho Adán y Eva, vaya regalico nos ha hecho la desobediencia del hombre. Esta naturaleza, por lo tanto, es dada a las divisiones, a los celos, a la altivez. Amén. Séptimo, la carne es nuestro peor enemigo, con el que luchamos todos los días. Nuestro peor enemigo. Aún peor, diría yo, que el propio adversario Satanás. ¿Por qué? Porque dice en Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí está nuestro enemigo, se nos opone, nuestro adversario. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, yo quiero orar, la carne nunca quiere. Yo quiero zambullirme en las escrituras. La carne le tiene alergia a las escrituras. Yo quiero ir a la iglesia, la carne no. Yo quiero predicar, la carne no. Todo lo que quiere el espíritu, la carne se opone. Es nuestro peor enemigo. Ahora, es interesante, aquí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, cuando habla de las obras de la carne, ¿sabéis que son 18? El doble que los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, como sabéis, aquí en la lista de Gálatas son 9. Y bueno, de memoria lo podemos decir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cuando describe las obras de la carne, que dice en el capítulo 6, verso 8, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. O sea, que las obras de la carne y el fruto de esa obra, la consecuencia de vivir en la carne, dice aquí 18 cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta. La número 18 es como que Pablo ya dijo cosas semejantes a estas. Por eso, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no tienen parte en el reino de Dios. Eso lo dice en Gálatas 5, 19 al 21 y en 1 Corintios 15, 50. Esta es la enseñanza paulina, esta es la enseñanza neotestamentaria acerca de la carne, aunque también hay otras acepciones de la carne para referirse a todo mortal, a la vida en general, pero en el concepto moral o espiritual, la carne vendría a ser la naturaleza enemiga de Dios, la concupiscencia, las pasiones, los malos deseos, etc. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿qué es estar en huesos secos? ¿Qué es estar en huesos secos? Y aquí va la respuesta. Mira, os la voy a poner aquí en el chat. Es ser tan débiles en nuestra propia humanidad
y tan dependientes del Espíritu Santo, que la carne esté presente más, aquí viene una coma, más impotente. ¿Qué es estar en huesos secos? Pues la visión del cuerpo, ¿no? Un cuerpo que está en huesos, en esqueleto, y además esos huesos ya están secos, ya no hay presencia de carne ni de sangre, ya no hay presencia de tendones, de cartílagos, de toda esa materia en descomposición, ya son huesos que lo único que falta es que se conviertan en polvo. Huesos secos no tienen ya carne, por eso están secos, porque ya no le queda nada de carne. Entonces, en la alegoría que estamos usando, huesos secos es ser tan débiles en nuestra propia humanidad y tan dependientes del Espíritu Santo, que la carne esté presente, porque hasta que vayamos al cielo, esta naturaleza caída, heredada de Adán, siempre va a estar ahí y tenemos que estar en guardia, es nuestro peor enemigo. Está presente, pero es impotente. Está presente, pero sujetada, derrotada diariamente. Amén. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. La carne está ahí, pero las obras de la carne están neutralizadas, están impotentes. Por el Espíritu, Romanos 8:13, hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué es estar en huesos secos? En definitiva, es estar quebrantados, no fiarnos de nuestra propia carne y depender absolutamente del Espíritu Santo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Pues bien, ahora sí que puedo entrar a los 5 principios para líderes que están en huesos secos, que tienen la carne bien sujetada. Primer principio, os lo voy a escribir los 5 también aquí en el chat y vosotros lo podéis luego copiar. Primer principio, 2 puntos. En los huesos secos hay dulzura. Cita, estamos hablando de Jueces 14:5. Ese es el primer principio. En los huesos secos hay dulzura. Tenemos que remontarnos a ese momento cuando Sansón se encuentra con un león joven. Un león joven es especialmente peligroso, porque un león veterano que tiene manada, las leonas cazan por él. Suele tener su buche lleno, su estómago lleno. Un león joven es peligroso porque él mismo caza y porque está buscando ser el rey de un territorio. Sansón se encontró con un león joven y con sus propias manos lo venció, lo despedazó. Y después de un tiempo, dicen Jueces 14, encuentra Sansón un misterio, algo totalmente sobrenatural, milagroso, que en los restos del león las abejas habían hecho un panal de miel. Lo tomó, comió y dio de comer a sus padres. Bueno, yo tengo unos mensajes que se titulan así: del fuerte salió dulzura, porque después Sansón hace el enigma para ganar ropa, para sacar provecho de su acertijo. Hace un enigma con los filisteos y el enigma de Sansón era ese: del fuerte salió dulzura y del devorador salió comida. Más o menos, del devorador salió comida, del fuerte
salió dulzura, y no lo descubrían hasta que amenazaron a su esposa, la esposa de Sansón, que les descubrió el acertijo, que dentro del león las abejas habían hecho miel. Ahora, estoy convencido a estas alturas de que era un mensaje de Dios para la vida de Sansón. Que el Señor quería decirle algo a Sansón a través de esto, de este acontecimiento. ¿Por qué? Porque los que entienden de abejas saben que las abejas no van a poner su panal de miel, su nido, en un lugar a ras de suelo, accesible, sino que van a buscar lugares más protegidos, ocultos o altos. Eso es lo primero extraño, que escogieran el esqueleto, los restos del león. Lo segundo extraño es que las abejas tienen un olfato, tienen un sentido de la higiene extremo. Es decir, las abejas solamente hacen su panal de miel en lugares limpios y que huelan, que no huelan o que huelan bien, donde hay descomposición, putrefacción, mal olor, porque evidentemente un león que se muere, enseguida hay moscas, larvas, toda una descomposición y vuelve al polvo, ¿no? Y solamente llega un momento que lo último por descomponerse, lógicamente, son los huesos. Las abejas también buscan superficies lisas, las recubren con cera y ahí comienzan a hacer su panal. ¿Qué aprendemos entonces? Que para que las abejas escogieran los restos del león, ya era huesos secos, ya era un león sin carne, ya era un león que se había descompuesto y que solo quedaban los restos, los huesos secos, y ahí las abejas podían hacer el pan. Era un mensaje profético para el juez. En ese momento Sansón era el juez y también el nazareo, el profeta. Debía ver, debía entender que era algo milagroso, que era algo misterioso. En lugar de tomar ese mensaje para aprender él, para que Dios le hablara, preguntarle al Espíritu Santo qué me quiere decir a mí, usó el sinvergüenza de Sansón, aquel incidente sobrenatural, para hacer un acertijo, un enigma, y obtener una ganancia. Bueno, ahí hay una revelación impresionante para los ministros, porque lo que ganó, lo que estaba en juego eran ropas. Bueno, no me quiero meter ahí. Es para, órale y medítalo tú, pero donde voy es que el mensaje era claro. El joven león era Sansón. Ese león le representaba a él, que estaba con toda su fuerza. Pero cuando el león fue derrotado y ya solo quedaban huesos secos, las abejas pudieron hacer miel. Hacer miel. Del fuerte salió dulzura y del devorador salió alimento. Y esto es un mensaje también para nosotros, para los líderes. Solamente cuando tenemos la carne bien neutralizada y quebrantada, entonces de nosotros puede salir miel. Cuando somos huesos secos, de nosotros puede salir dulzura. No es lo mismo miel que hiel. Y Sansón, cuando veamos su vida, de él salió amargura, acabó sus días con amargura, salió hiel. Si se hubiese dejado tratar por el Señor, ¿sabes una cosa? Obediencia facilita el propósito. Desobediencia trae quebranto. Voy a ponerlo en el chat también. Desobediencia trae quebranto. Muchas veces el Señor no tiene que hacer mucho para quebrantar nuestra vida. En mi propia experiencia, cuando me he salido del camino, cuando he ido por ahí como león joven, mi propia desobediencia me ha traído quebranto. Pero bendito quebranto, porque debilita mi carne, porque me hace ver mi vulnerabilidad, mi falibilidad, porque hace que lo carnal se debilite. Yo mismo no me fío, yo mismo lucho contra ese enemigo. Y solo cuando estamos en huesos secos
dependiendo del Espíritu Santo, de nosotros puede brotar comida para otros. De nosotros puede brotar dulzura para otros. ¿Quieres que te hable de otro león joven? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, joven, guardó las ropas de Esteban mientras que apedreaban a Esteban. Y luego, en su celo, aventajaba al resto de fariseos y fue el peor perseguidor, león joven. Pero Jesús le sale al encuentro y comienza el quebrantamiento para llevarlo a huesos secos. Y es interesante, mirad, es interesante, me llama la atención que el Señor no usa para llevarle el mensaje a Saulo en un principio, a Pedro, a Pablo, a Juan, bueno, Pablo no que era él, a Pedro, a Juan, a Santiago, a, no sé, un gran apóstol de aquel momento. Y mandó a un hombre de lo más sencillo, Ananías, que era un discípulo simplemente. Y que ese discípulo oró por Saulo y cayeron las escamas y recuperó la vista. Es más, le dio un mensaje que marcó el rumbo de su vida de ahí en adelante. Es más, oró por él y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios usó a Ananías? Y aquí hay un mensaje para Saulo. Saulo, ¿ves cómo de este hombre sale dulzura? Porque Ananías, él no tiene fuerza como león joven en sí mismo. Él es un hombre quebrantado. Lo sé porque obedeció para ir a llevar la orden al peor enemigo. Eso es alguien dispuesto a dejarse guiar, a dejarse llevar por el Espíritu Santo, que depende del Espíritu Santo. El nombre Ananías significa el Señor obra con gracia. No era Ananías, era la gracia. Ese fue el segundo encuentro de Saulo con la gracia. El primero fue cuando vio el rostro de Esteban brillar. El segundo encuentro de Saulo con la gracia fue en Ananías. Fue un mensaje para Saulo. No te necesito con tu sabiduría, no te necesito con tu fuerza, con tu celo. Para capacitarte te voy a descapacitar. Solo te necesito bien quebrantado. Mira cómo uso a un simple discípulo, a un soldado raso. ¡Pum! Sanidad. ¡Pum! Llenura del Espíritu Santo. ¡Pum! Profecía certera. ¿Entiendes? Del león en huesos secos salió dulzura, salió alimento. Y eso es lo que el Señor hizo con Saulo después. Saulo después tú lo ves y dices, yo no soy en la gracia. Tú lo ves tan, yo soy el primero de los pecadores. Tú lo ves tan en los huesos secos estaba, ¿verdad? Pero ¿qué sale de él? Entonces podía salir la gracia, la miel. Y podía salir alimento. Eso lo necesita mucho el Señor. ¿Qué pasa cuando estamos todavía muy vivos en la carne? Que sale la altivez, la sabijondonería, nos ofendemos, ansiamos lugar, ansiamos protagonismo. León joven, el Señor va a permitir que venga quebranto en algún momento para que le podamos servir bien. ¿Recibes el principio? Amén. Vamos con el segundo principio. Lo voy a poner aquí también. Muy bien. El segundo principio. Dos puntos es este. En los huesos secos es posible la unidad. Amén. Está basado, el texto base es Ezequiel 37. En los huesos secos es posible la unidad. Es una revelación muy, muy sencilla, pero acordaos de esos huesos secos de la visión del profeta Ezequiel, que dice que ya estaban tan secos los huesos que estaban descoyuntados, es decir, esparcidos por la tierra. Era un valle de huesos secos. Ni siquiera los esqueletos parece que tenían ya forma, estaban... mira, la
la forma de un hebreo y en los ejércitos de antes, la forma de representar victoria era o quebrar los huesos o esparcir los huesos. Quemar los huesos era algo inmundo. Por ejemplo, si querías profanar un altar, quemabas huesos. Pero lo que representaba victoria de un ejército sobre otro era quebrar los huesos o esparcir los huesos. Era un ejército muy derrotado porque los huesos estaban esparcidos. Quédate con ese principio porque luego voy a volver sobre él hablando de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor sopla sobre los huesos secos, ya no hay carne, ya no hay tendones, ya no hay, están secos. Dice que se unió cada hueso con su hueso. Se formó el esqueleto, cada hueso con su hueso. La unidad. Y luego fueron recubiertos de tendones y de carne y de piel. Y era un gran ejército que representaba a los cautivos que iban a volver del cautiverio y que ya de alguna manera ellos sentían que no había posibilidad alguna, que iban a ser siempre cautivos. Quizás se habían olvidado de la profecía de Jeremías y de la gloria antigua de Judá, de Jerusalén, etc. Pero el Señor hace un mover impresionante, sopla por el Espíritu Santo y unió hueso con hueso. Levantó a Josué, el sumo sacerdote, a Zorobabel, ¿verdad? El gobernador, levantó en fin, a un Esdras, a un Nehemías, a los profetas Ageo y Zacarías, al resto de los restauradores. Dice que los despertó el Espíritu y los unió, un contingente que regresaron a restaurar, y eso fue un gran milagro. Pero para que el principio quede ahí remarcado, en los huesos secos es posible la unidad. Por ejemplo, yo aplico esto cuando ministro a matrimonios, que a veces la unidad no es fácil porque estamos en la carne, muy vivos en la carne. Y acuérdate que cuando Adán vio a Eva, dijo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La vio de adentro para afuera. Nuestra unidad parte del espíritu. Luego también somos amigos y hay romanticismo y todo lo demás, pero lo que nos separa en la carne, en las iglesias y en el liderazgo, a la hora de trabajar en equipo, ¿qué nos separa? Nuestro orgullo, nuestra inmadurez, nuestros celillos. ¿Qué nos separa? Nuestra ira, a veces somos inflexibles, somos rígidos en el pensamiento, como yo lo veo es, como yo lo digo es. Y entonces es difícil la unidad porque hay tanta carne aún. Pero cuando el Señor trabaja en nuestra vida y nos hace ya no fiarnos nosotros mismos, no sentirnos tan sabios, sentirnos más bien dependientes de otros, dependientes de Dios, etc. Cuando el Señor nos lleva a huesos secos, puede unir a los matrimonios, puede unir al liderazgo, puede unir a las iglesias, cada hueso con su hueso. ¿Lo recibes el principio? Amén. 18 obras de la carne que os he descrito antes. Y borracheras, lujurias, enemistades, pleitos, contiendas, en fin. 9 frutos del Espíritu que nos unen. Amor, gozo, paz, paciencia. ¡Cuánta paciencia necesitamos para la unidad, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. Templanza o dominio propio. Qué maravilla, ¿no? Ese fruto del Espíritu en nosotros. Y hay 12 frutos que dice en Apocalipsis capítulo, bueno, no importa, en Apocalipsis cuando está el río y hay árboles a uno y a otro lado del río, el árbol de la vida, ¿os acordáis? Dice que da 12 clases de frutos, ¿os acordáis? Pero aquí hemos leído 9
en Gálatas, en el listado de Gálatas. 9. Os voy a dar los 3 que faltan. ¿De acuerdo? Pero esto es cosa mía, pero yo creo que sí. Amabilidad. Eso está en 1 de Timoteo 6:11. Que los siervos de Dios debemos de ser amables. Muy bien. Lo podemos llamar suavidad, sensibilidad o tacto. Por ejemplo, dice los maridos que no seamos ásperos. Pero en general en las relaciones hay gente que es áspera. Entonces uno de los frutos del Espíritu es esa sensibilidad. Llámalo empatía, suavidad en el trato, tacto. Y el número 12, sabiduría para las relaciones, ¿verdad? Ok, 12 frutos que nos hacen posible la unidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo tenemos ahí escrito a veces en cuadros o en bonitos decorados ahí, de cosas, figuras decorativas. Añádele 3. Amabilidad, sensibilidad o suavidad y sabiduría. Y ahí tiene los 12 del árbol de la vida. Amén, aleluya. El tercer principio, lo voy a poner. ¿Estáis cansados ya? ¿Lo dejamos para otro día? ¿Cómo vais? Bien. Bien, ¿no? Amén, que se vaya el que esté cansado. Es broma. Vamos a ver, tercer principio. Voy a ir más rápido. En los huesos secos hay resistencia. Muy bien, os voy a añadir algo más. Podemos pasar desiertos y procesos que nos aprovechen. Amén. Y también podemos dejarnos guiar por el Señor. Ahora os doy las citas. Las citas es Génesis 50:25. Anotadlo y luego lo leéis, ¿vale? Otra cita sería Éxodo 13:19. Otra cita sería Josué. Todo tiene que ver con lo mismo. 24:32. Y la última, Hebreos 11:22. Nos estamos refiriendo a los huesos de José. José, cuando va a morir, dice, juradme que sacaréis mis huesos de Egipto. Aunque fue enterrado con los honores de un faraón, juradme que no me dejaréis aquí en Egipto, que me vais a llevar a Canaán y allí me enterraréis. Así que siempre decimos Josué y Caleb que fueron los únicos de la generación mayor de 21 y se nos olvida que hubo un tercero que entró a Canaán y conquistó con ellos. José en los huesos de José. Ahí todas las citas que te he dado hablan de los huesos de José. O sea, en el Éxodo ahí van cargando los huesos. Una vez que el Señor mandó fabricar el tabernáculo, el arca, iba el tabernáculo, el arca y también llevaban los huesos de José. Cuando cruzaron el Jordán, ahí iba José. Cuando conquistaron y finalmente enterraron a José en Canaán. A diferencia de otros, el desierto no se le hizo largo, no se quejó por el maná, no se rebeló contra Moisés, Aarón o el informe de Josué y Caleb. Ese sí que pudo entrar a la tierra prometida porque iba en los huesos. Entonces, ¿verdad? Que cuando nos dejamos tratar por Dios en esta forma, de que Él nos quebrante, de que Él nos haga más humildes o más sencillos, cuando descubrimos nuestra humanidad y dependemos más del Espíritu Santo, los procesos nos aprovechan. El desierto no es tumba, es escuela.
El Señor puede tratar con nuestra vida y hacernos madurar por un trabajo difícil, por una relación complicada. Es más, cuando Moisés decía, otra vuelta, regresemos, todo el mundo, otra vuelta más en el desierto, pero ¿esto qué es? Nos ha traído aquí para morir. Pero José se dejaba guiar porque iba en los huesos. Cuando estamos como huesos secos, entonces el Espíritu del Señor nos puede guiar. Os he puesto el ejemplo de Ananías. ¿Cómo se sujeta para ir a llevarle el mensaje al peor enemigo del cristianismo en aquel momento, que era Saulo? Cuando estamos en los huesos nos podemos dejar guiar, aunque lo que el Señor marque sea para nosotros un absurdo. Aleluya. Y me ministra también de José, que José no quiere los tesoros de Egipto. Porque todavía hay gente que le deslumbran la riqueza, los logros, los éxitos, las cosas de aquí de la tierra. Es difícil que Dios te use como un liderazgo saludable, como un representante suyo, si tu corazón está en Egipto. Acuérdate que Moisés prefirió el oprobio del pueblo antes que los tesoros de Egipto. Y José dijo, no me dejéis aquí, no quiero los honores de Egipto, quiero ir con mi pueblo, quiero que me enterréis en Canaán. Nuestro corazón ya no está. Cuando vemos ganancia, siempre estamos pensando, wow, si tengo una economía le puedo servir mejor a Dios, o puedo bendecir a gente, o esta casa para servir al Señor, este coche. Si gano algún tipo de reconocimiento, es una oportunidad para hacer luz, para hacer testimonio. Ya no queremos los tesoros de Egipto, ya no estamos con ambición de aquí abajo, estamos buscando lo de arriba. Huesos secos. ¿Lo recibes? El tercer principio. Amén. Vamos con el cuarto. Se escribe el cuarto. Cuarto principio. Seguro que muchos sabíais que venía este, ¿eh? En los huesos secos fluye el poder de resurrección. Wow, me ministra. Es segunda, la cita o la paso también. Segunda de Reyes 13, 21. Es el milagro que hace Eliseo con sus huesos. Amén. Entonces, es tremendo porque si te pones a analizar, probablemente el mayor milagro que hizo Eliseo lo hizo en huesos. El poder puede fluir. Del fuerte sale dulzura y sale alimento. El poder puede fluir cuando hay huesos secos. El poder de la resurrección. Amén. Eso es un principio que está por toda la Escritura. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, 2 Corintios 12. A Moisés se le revela como en una zarza. ¿Sabes lo que es la zarza? Los huesos secos de la flora, del mundo vegetal. Y Moisés iba a ser el poder de Dios fluyendo en un hombre que ya no podía ni hablar bien. El poder de la resurrección. Piensa en los 2 testigos del Apocalipsis. Cuando los matan y hacen fiesta a los pueblos de la tierra porque los 2 testigos que asolaban con los juicios hacen fiesta de que ya han muerto. Allí el Señor los resucita y es cuando más los usa. Dios todo el rato quiere decir, mandar un mensaje. Yo me valgo de lo débil, de lo pequeño, de los viejitos. En la boca de los niños de pecho, de los pequeños he perfeccionado mi alabanza. No te necesito poderoso, te necesito quebrantado. No te necesito llena de sabiduría y de carisma, te necesito confiada en mi poder. El poder de la resurrección fluye en los huesos secos. A veces servir al Señor, vas a predicar y dices, pero ¿quién soy yo? Pero ¿cómo? No sé, vas a orar por alguien, pero qué bueno que tengamos esa sensación de incapacidad, de que no hay nada en nosotros, porque el poder de la resurrección fluye.
en huesos secos. Ese es el cuarto principio. Y el quinto y último principio. Este es impresionante. En los huesos secos se desata la multiplicación. Os doy la cita. Génesis 2, 21 y 22. Y la otra cita es el Salmo 22, 17. El Señor le saca la costilla a Adán y de aquella costilla forma a Eva. El Señor usa los huesos secos para la reproducción. Ese momento fue profético. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, dice: puedo contar todos mis huesos. ¿Te puedes imaginar a Jesús tomando aire en aquella cruz que el crucificado moría de asfixia? Tomando aire, otra bocanada más para resistir hasta que llegara la hora de entregar el Espíritu al Padre. Y ahí se le marcaban los huesos. Ningún hueso del Hijo fue quebrado, ni esparcido. Porque en el lenguaje tipológico, un ejército era derrotado cuando los huesos se rompían o se esparcían. El Padre no permitió que ningún hueso fuese quebrado, ni que los huesos fuesen esparcidos. Pero sí que Jesús allí en la cruz era puros huesos secos. Más humillado, obediente, entregado, no ha habido nadie ni habrá nadie jamás. Y en Él fluye el poder de la resurrección. Todo lo que hemos visto en Él hay unidad. En Él hay dulzura, sale alimento. En Él hay guía del Espíritu, lo puede guiar el Espíritu. En Él hay resistencia en los desiertos y en los procesos. En Él aprende, la escuela la vive, porque siempre dependía, siempre Él estaba humillado y quebrantado. Amén, gloria a Cristo. Y fíjate que en ese momento, así como el Padre sacó el hueso de Adán, por cierto, dice que lo puso a dormir. Y vosotros sabéis que en el lenguaje de la Biblia, dormir equivale a morir. Los que están muertos en Cristo, dice que están dormidos. No, dice Lázaro, no está muerto, duerme y lo voy a despertar. El dormir es como la muerte de cada noche y cada mañana nueva despertamos, resucitamos. Entonces, dice que puso a Adán a dormir y sacó el hueso y formó a Eva. Eso es la muerte de Cristo. Jesús muere en la cruz y de esos huesos secos el Padre levanta la iglesia. La reproducción se desata, la multiplicación se desata cuando somos huesos secos. Es decir, en lo espiritual, cuanto más impotente es la carne, cuanto más humillados y dependientes de Dios y el pecado sujetado en nosotros, más el Señor nos puede usar para multiplicarnos en nosotros, para reproducirnos y traer a otros a los pies de Cristo. ¿Os dais cuenta? Aleluya. ¿Qué era Abraham y Sara? Huesos secos. Fíjate que el Señor no los multiplica hasta que no fueron huesos secos. Cuando todavía ellos tenían, cuando Abraham todavía podía dejar a Agar embarazada, no, todavía no. Cuando todavía Sara tenía esas iniciativas, oye, ¿por qué con mi sierva no? No. Pero el Señor los lleva a un punto de que ya son puros huesos secos para que allí aparece el poder de la resurrección y el poder de la multiplicación. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios para su gloria siempre, pero que Dios te permita traer hijos a su gloria, multiplicarte en otros? Tenemos que llegar a ser huesos secos. Ahí están los 5 principios, queridos míos. Hemos dicho el primero,
En los huesos secos hay dulzura. El segundo, en los huesos secos es posible la unidad. El tercero, en los huesos secos hay resistencia. El cuarto, en los huesos secos fluye el poder de la resurrección. Y el quinto, en los huesos secos se desata la multiplicación. Esta palabra me desafía, me desafía, me desafía. La necesito yo el primero. Amén. Que Dios me ayude y nos ayude a todos a ser huesos secos. Que no haya ya restos de carne, que la carne esté bien deshecha como polvo. Y que ahí, en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, obre la gracia. Se lo pedimos juntos, amén. Amén, Padre, gracias por este día, por esta palabra. Gracias, Padre, por hablarnos con tu palabra, Señor. En este momento donde nos sentimos tan débiles, tan vulnerables. Esta palabra, Señor, nos revive, nos anima. Esta palabra nos recuerda que nada es por nosotros o en nosotros. Que lo único que quieres es que nos entreguemos completamente a ti. Que dejemos a tu espíritu obrar a través nuestro. Pero Señor, confiando en tu unción, confiando en tu poder, confiando en tu espíritu, nos damos cuenta del potencial que hay en los huesos secos. Que los huesos secos tú los usas para hacer milagros, para multiplicar tu reino, llenarlo de más hijos. Aleluya, para traer dulzura, alimento, para traer unidad, bálsamo, restauración. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y de este liderazgo que tú estás levantando, Padre, que no seamos niños más tiempo como los corintios que estaban con celos de la carne, contiendas, pleitos, divisiones. Qué triste, Señor. Queremos ir a la madurez. Queremos ir, Señor, al ideal de nuestro amado Salvador, de nuestro Maestro Cristo Jesús. Que tú seas el todo en nuestra vida, Padre. Gracias por esta noche y por lo que depositas en nuestra vida. Atesoramos tu palabra. Y ahora, Señor, danos la gracia para vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Amén.